hemos sido rescatados, no con materiales efímeros, oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Cuando secuestran a alguien, hay que pagar el rescate y piden sumas gravosas a sus familiares. Y los familiares, en una angustia impresionante, tal vez recogen todo su patrimonio, pagan a los delincuentes, porque un secuestrador no tiene otro nombre, porque el secuestro es un delito, porque el secuestrador es un delincuente. No sigamos disfrazando las cosas. Y la familia reúne todo el patrimonio, tal vez un patrimonio que ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, y no solo de la última generación, sino incluso de generaciones pasadas. Y con el ánimo de recuperar su ser querido, entregan todo. ¿Saben por qué? No porque quieran ser cómplices de la delincuencia, ni porque le quieran dar gusto al delincuente, sino porque saben lo que vale ese ser querido, lo que vale la vida de ese papá, de ese hijo, de ese tío, de ese hermano. Y no tienen otra opción. Que van a quedar arruinados, no importa. Lo importante es recuperar ese ser querido, porque la vida vale más que el oro y la plata. Y les presento ese escenario, hermanos, para que comprendamos de alguna manera este texto de la primera carta del apóstol San Pedro. Nosotros estábamos secuestrados por el pecado. El pecado, el maldito pecado, nos secuestró. Y Dios pagó el rescate. De ahí viene, hermanos, el gran valor que nosotros tenemos, porque valemos la sangre preciosa, la vida preciosa del Hijo único del Padre eterno. Eso es lo que valemos, la sangre preciosa de Jesús. Porque el Padre eterno paga el rescate con su Hijo. Y sabe que su Hijo es el único que nos puede sacar de ese problema tan grande, puesto que fuimos secuestrados por el mal. Ya pagaron el rescate por nosotros, y no con oro y plata, sino con la vida, el mensaje, la palabra, la sangre preciosa del Señor Jesús. Si te preguntan cuál es tu valor, dile a quien te pregunta: yo valgo
la sangre preciosa de Jesús. Eso valgo, porque me rescataron con la sangre preciosa del Señor. Y ahí descubrimos, hermanos, el valor que tenemos los seres humanos. Pero también nos horrorizamos cada vez más cómo nos matamos los unos a los otros de muchas maneras, olvidando la dignidad humana y olvidando la obra de Dios en nosotros. La primera obra de Dios en nosotros es creadora, y la segunda obra de Dios en nosotros es de rescate. Es de rescate. Hablemos del evangelio que hemos proclamado. Jesús iba con los discípulos hacia Jerusalén y los discípulos tenían miedo, claro, porque Jerusalén es precisamente la ciudad que para Jesús se ha convertido en la más peligrosa. Siempre que el evangelio dice que Jesús va hacia Jerusalén, entre líneas nos está contando que Jesús va hacia la muerte. Ir a Jerusalén es enfrentar la muerte. Y con esa conciencia mesiánica que tiene Jesús, va instruyendo a sus discípulos y les dice: me va a pasar esto. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas que pertenecían al pueblo. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles en ese caso? Los romanos. Los romanos. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. Y es interesante, hermanos, que Jesús en el evangelio nos cuente lo que pasó con él y le cuente a sus discípulos lo que iba a pasar con él, para que todos los días, hermanos, valoremos más y más el rescate. ¿Y por qué hay que valorar el rescate? Porque después de rescatados tenemos que cuidarnos para Dios y tenemos que vivir como quiere Dios. No podemos volver a caer en manos de los delincuentes. No podemos volver a caer en manos del gran criminal de la humanidad, que es el pecado. Nos rescataron porque éramos presos, estábamos secuestrados por el pecado. Si fuéramos conscientes permanentemente de esto, le huiríamos. ¿A quién? Al pecado. ¿Cómo es que pagan por mí el rescate? Y yo vuelvo y me meto en la boca del león. Y siempre que pecamos, nos metemos en la boca del león y despreciamos lo que le costó a Dios rescatarnos. ¿Cierto que uno no está pensando en eso cuando la está embarrando? No. Cuando uno la está embarrando, cuando uno está engolosinado
con el pecado. Uno no piensa en esto, pero si pensáramos en esto, no nos expondríamos al pecado de la manera como nos exponemos. Y digo esto, ¿saben por qué, hermanos? Porque es muy curioso. Ya el maligno no tiene que hacer ninguna fuerza, porque antes tenía que acecharnos con sus múltiples tentaciones, ¿cierto? Antes nos tenía que acechar con muchas tentaciones. Hoy ya no. Hoy ya el maligno no tiene nada que trabajar para hacernos caer en la tentación. ¿Saben por qué? Porque nosotros salimos detrás del mal. Ya el mal no sale detrás de nosotros. Se le acabó el trabajo. Somos nosotros. Como decía mi mamá, voy a usar una expresión de mi mamá. Nos puchamos, nos le puchamos al mal, para que el mal haga con nosotros lo que a él le dé la gana, sin el más mínimo esfuerzo. Se nos olvidó el trabajo que hizo Dios para arrebatarnos de las manos de quien nos tenía secuestrados. Y luego, hermanos, yo no digo esto para que ustedes se vayan de aquí llenos de culpas ni riesgos, sino para que todos seamos más conscientes de lo que le costó a Dios nuestro rescate. Y fíjense que Jesús está hablando de todas estas cosas, está subiendo a Jerusalén con sus discípulos, les está contando algo muy serio, y les está hablando de algo muy delicado. Escuchen, Jesús le está hablando a sus discípulos mientras sube a Jerusalén de algo muy serio y de algo muy delicado. ¿Y saben qué iban pensando Santiago y Juan? Pobrecito Jesús. ¿Qué iban pensando? ¿Que qué puestecito nos van a dar? Como en este país, cayéndose a pedazos y todos viendo a ver qué puestecito les van a dar. Con las dificultades tan grandes que tenemos y muchos haciendo fila a ver quién cae para que lo pongan en el lugar de él. Fíjense en lo delicado y serio del discurso de Jesús. Y está hablándole a los discípulos. Miren, estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán, lo matarán, a los 3 días resucitará. Y a renglón seguido, Santiago y Juan le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Yo me imagino que Jesús pensó: ¿qué me irán a pedir? De esto tan serio que les estoy hablando y tan delicado. Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Mientras Jesús les está hablando de entrega, ellos están pensando en puestos. Mientras Jesús les está hablando de amor, ellos están pensando en poder. Tal vez, hermanos,
nos pasa también a nosotros. Seguimos arañando la vida y pidiendo privilegios cuando la vida no es de privilegios. La vida en Jesús es de entrega y servicio. Pensemos en eso. Si yo estoy buscando privilegios, reconocimiento, que me tengan en cuenta, que se entere todo el mundo que soy muy importante, o realmente mi tarea es servir discretamente, silenciosamente, gastar la vida con mucho amor, sabiendo que eso es lo que me enseña Jesús. Yo quiero terminar esta reflexión diciéndoles: cuidado, cuidado con la tentación del poder. Somos tentados por el poder hasta en la cocina. ¿Ustedes sabían eso? No, a mí me toca cocinar hoy. Nadie se me meta a la cocina y nadie me toca nada. Y como me toca a mí hoy, por favor, no me abran la nevera. Es que no hay que ser presidente, ni hay que ser alcalde, ni hay que ser obispo. No. Nosotros todos somos tentados por el poder. En una portería de un edificio, el portero, que es un servidor, terminó creyéndose el dueño del edificio. No se haga amigo de ese portero para que vea si lo anuncian o no lo anuncian, si lo dejan pasar o no lo dejan pasar. En una cocina, en una portería, en una taquilla. En una taquilla es tan fácil que al servidor público se le olvide que es servidor y comienza a manosear el poder y cae en la tentación. En una sacristía. Hombre, es una tentación constante. Crean que la tentación más fuerte del ser humano no es la del placer, que la tentación más fuerte del ser humano no es la del tener ni siquiera, que la tentación más fuerte del ser humano es ¿cuál? La del poder. Y Jesús tiene que lidiar con los discípulos picados por esa tentación. Y si a los discípulos los picó esa tentación y Jesús tiene que lidiar con esa tentación que pica a los discípulos y que también pretendió picarlo a él, porque acuérdense cuando estuvo 40 días en el desierto. Entonces vamos a estar muy atentos hoy, mañana, ojalá siempre, de qué manera aparece en mi vida la tentación del poder y se me olvidan cosas tan serias y delicadas como la entrega y el servicio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.